Bienvenidos a su canal Debajo de la Higuera, por acá les saluda Eles. Alguien me preguntaba por qué cuando las personas regresan a la Iglesia Católica o tienen un proceso de conversión del protestantismo al catolicismo, hoy en día parecen protestantes. Parece que estamos protestando dentro de la iglesia. Bueno, esto tiene diversas razones hoy en día, ¿no? Dice en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el numeral 18, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, teniendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Entonces nosotros como fieles, ¿no? Tenemos que dejarnos apacentar o guiar por estos ministros debidamente ordenados, legítimamente ordenados, ¿no? Y este es un proceso que cuesta hacer este acoplamiento a la autoridad de la iglesia. Fíjense que en el numeral 23 de esta misma constitución dogmática dice: cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios a él encomendada, no sobre todas las otras iglesias ni sobre la iglesia universal, pero en cuanto miembros del colegio episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo, están obligados a tener por la Iglesia Universal aquella solicitud que, aunque no se ejerza por acto de jurisdicción, contribuye sin embargo en gran manera al desarrollo de la Iglesia Universal. Deben pues todos los obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo, especialmente de los miembros pobres, de los que sufren y de los que son perseguidos por la justicia, promover, en fin, toda actividad que sea común a toda la Iglesia, particularmente en orden a la dilatación de la fe y a la difusión de la luz de la verdad plena entre todos los hombres. Por lo demás, es cierto que rigiendo bien la propia Iglesia como porción de la Iglesia Universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros como laicos tenemos que dejarnos guiar por estos pastores debidamente ordenados, que tienen esta autoridad, ¿no? Para que nosotros como pueblo de Dios seamos instruidos, y ellos son los encargados también del cuidado de anunciar el Evangelio, de nuestra formación. Entonces, cuando hay una falla en esto, cuando hay una falla en esta responsabilidad de los obispos y de los sacerdotes, o sea, de los que nos pastorean, ahí es que vienen los problemas y vienen las situaciones fuertes, ¿no? Y empiezan las personas a pensar que ellos pueden ser protestantes dentro de la iglesia. Bueno, en el numeral 32 también de Lumen Gentium dice que los laicos también tienen por hermanos a los que, constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios de tal suerte que se ha cumplido por todos el nuevo mandamiento de la caridad. Está pasando mucho que los laicos están perdiendo la caridad hacia nuestros hermanos. Nosotros como laicos estamos perdiendo la caridad hacia nuestros hermanos que nos apacientan, a los que tienen esa autoridad conferida por Jesucristo. Más adelante va a decir: los laicos congregados en el pueblo de Dios e integrados en el único cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados a ser miembros vivos, a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. Nosotros como laicos pues debemos contribuir pues a la misión de la Iglesia, ¿no?
con el apostolado, con las misiones, ¿no? Y los laicos, incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo, ya que si alguno de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando estos se ven impedidos por un régimen de persecución, les suplen en ciertas funciones sagradas según sus posibilidades, y si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostólica, es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilatación y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. Bueno, mira, son muchas cosas las que dice acá Lumen Gentium, pero es una realidad que se está dando dentro de la iglesia que, pues, los laicos, algunos laicos, no voy a decir que todos los laicos, porque somos como 1.400 millones de católicos en el mundo, pero sí hay unos movimientos medio extraños, bastante conocidos dentro de la iglesia, más que todo hacia el lado del lefebrismo, ¿no? Que están haciendo una protestantización dentro de la iglesia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. En el libro El error lefebrista del padre Federico Hayton hay una frase muy importante, o hay una parte que a mí me gustó mucho de este libro, porque es que yo, o sea, tenía las mismas opiniones que el padre colocó aquí. Fíjense. Dice, el lefebrismo tiene hoy una actitud predatoria, como apuntaba un amigo, en tanto que está poniendo serios obstáculos a la misión adyentes, ya que nos consta que hay jóvenes no cristianos que se convierten milagrosamente a la religión católica, y ni bien lo manifiestan en las redes sociales, surgen neocelotes lefebrianos, esto es, apologetas aficionados lefebrianos que a menudo son jóvenes norteamericanos recién convertidos desde el protestantismo a la Sociedad San Pío X, pero que en el fondo siguen siendo protestantes sin darse cuenta. Esto está pasando, esto está ocurriendo y es algo verídico. Que entran inmediatamente al acecho para prevenir a otros neoconversos que no saben nada contra la iglesia conciliar y proselitizarlos para que se hagan lefebristas, todo lo cual termina turbando a las almas y abortando la misión adyentes, infiltrando un divisionismo sectario ideológico en los tiernos precatecúmenos que a veces terminan en el sedevacantismo antes de siquiera estar bautizados. Miren, yo tengo algo que decir al respecto de esto y es lo siguiente. Es muy común escuchar de estas personas como lo dice el padre, neocelotes lefebrianos, ¿no? Esto de la ilegitimidad del rito Novus Ordo, que es un rito protestante, que es un rito luterano. Por acá por mi canal me han dejado muchos comentarios en los programas que tengo hablando del tema del tradicionalismo, bueno, donde me llaman ignorante y me mandan a estudiar un montón de cosas. Yo creo que hay una total falta de respeto al rito Novus Ordo que es ya es intolerable, definitivamente, ¿no? Hay otra parte acá del libro del padre Hayton que también es cierta, o sea, porque yo llegué a escuchar esto de estos factores que hacen proselitismo al tradicionalismo lefebrista. Y es un comentario que hace el padre aquí. La realidad es que hace no poco tiempo que muchas personas nos vienen pidiendo que escribamos esto y lo hemos estado dilatando por falta de tiempo, pero hubo una gota que rebalsó el vaso. Un video del canal oficial de la Sociedad San Pío X de México de 2024, en el cual un clérigo lefebriano afirma que los católicos no están obligados a asistir a la nueva misa y deberían incluso evitarla. Mira, estas son las cosas que a mí yo más rechazo de la postura tradicional lefebrista. Este rechazo absoluto al rito Novus Ordo, o sea, me parece ilógico, irracional, hasta demoníaco, sinceramente, porque tú estás hablando contra
el sacrificio de la misa, contra la transubstanciación, o sea, contra la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, estás hablando contra ella, ¿no? Yo creo que esto es algo totalmente irracional, o sea, un pecado, un uso de la razón desordenado, o sea, totalmente ilógico. Y estas son una de las cosas por las cuales quizás algunas personas piensan que yo hablo mucho contra el tradicionalismo, pero yo sé que hay personas que asisten a la misa, al rito tridentino y no tienen estas posturas, pero definitivamente que si hay una parte que, que está desviada con estas ideas. O sea, definitivamente que existen y lo hay, ¿no? Y contra ellas hay que ir. O sea, tengo la firme convicción de que hay que denunciar esto. Porque es un abuso, o sea, es una deformación y eso le está haciendo daño a los nuevos conversos. Estas cosas así le está haciendo daño a los nuevos conversos que vienen del protestantismo o que son muy jovencitos y se dejan engañar por estas cosas. O sea, este es el diablo se viste de ángel de luz, se viste de tradición, se viste de velo, se viste de cantos de gregoriano, todo muy bonito, todo muy bello, pero por dentro es la manzana podrida, así, o sea, la manzana envenenada. Hay un testimonio que encontré por internet que dice, o sea, un artículo, ¿por qué dejé la Fraternidad San Pío X? Carta abierta al padre Golaski, ¿no? Y empieza en uno de los primeros párrafos, dice: mis padres son conversos del protestantismo y se unieron a la iglesia cuando yo tenía 5 años. Como suele ocurrir, tenían ciertas ideas preconcebidas sobre cómo sería la vida en la iglesia. Al fin y al cabo se suponía que era un refugio seguro, lejos de los problemas del protestantismo. Sin embargo, descubrieron que la iglesia de Dios en la tierra era un desastre, como siempre lo ha sido. Estuvieron expuestos a malas liturgias y a una catequesis deficiente. Mis padres también habían estado en el ejército y eran muy exitosos, y la mayoría de los católicos les parecían unos indisciplinados en su no práctica de la religión católica. Poco a poco mis padres entraron en contacto con el movimiento católico tradicional y este les atrajo de inmediato. Todo esto sucedió en unos 2 años y me convertí oficialmente en tradicional a los 7 años. Mi primera comunión, confirmación y formación religiosa tuvieron lugar bajo los auspicios de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Resulta que en este testimonio los papás de este señor que escribe esta carta, pues resulta que uno se convirtió en sedevacantista, la mamá. La mamá se convirtió en sedevacantista y el papá seguía la Fraternidad San Pío X, ¿no? Y llegó a un momento en que ellos estaban entre esos dos mundos, del sedevacantismo y el lefebrismo, y recibían en su casa, o sea, recibían misa en su casa de unos sacerdotes sedevacantistas. Y uno de los fieles de la fraternidad los descubrió, o sea, y los denunció, y entonces les dijeron que si no dejaban de recibir a ese clérigo sedevacantista no iban a poder estar más con la fraternidad. Pero un desastre, o sea, la familia de esta persona se convirtió en un desastre pero él, pues, por la gracia de Dios logró salir de la fraternidad después de un largo proceso, ¿no? Y más adelante va a decir, por ejemplo, aunque el sedevacantismo parecía aportar más coherencia, ciertamente no trajo ningún consuelo. Toda esta controversia entre los padres del chico y que uno era sedevacantista y el otro era afín al lefebrismo, ¿no? Él terminó solo, aquí dice: yo terminé solo, yo no era protestante, no había seguido fielmente las reglas de la fe y la tradición como me habían enseñado a hacer. Recordé mi oración al arzobispo Lefebvre en su tumba en École: ayúdame a ser fiel como tú lo fuiste, ayúdame a aferrarme a la tradición. ¿Dónde estaba la iglesia de Cristo? Su esposa, mi madre, la había buscado desesperadamente, pero no pude encontrarla en la cacofonía de tradicionalistas, cada uno aferrándose a las enseñanzas y tradiciones que más les eran queridas. En lo que a mí respectaba, el experimento de la tradición de mi padre espiritual me había fallado.
Sus obispos, sacerdotes y sus rebaños se estaban dividiendo y dispersando, cada uno retirándose a sus respectivas trincheras. Ahora me daba cuenta de que todo tradicionalista tiene dos opciones: contentarse con una línea de partido y no cuestionarla, o confiar en su propia comprensión de la tradición y golpear a todos los demás con su Désinger. Eso está bastante interesante y fuerte, ¿no? Y más adelante, dice acá: así comencé una nueva búsqueda, en el lugar donde menos esperaba encontrar la iglesia de Cristo. ¿Era desordenada y llena de pecadores confundidos y destrozados? Sí, pero también encontré algo hermoso: liturgias reverentes y sinceras del Novus Ordo, milagros eucarísticos y milagros por intercesiones de los santos, católicos que conocían y amaban su fe, doctrina ortodoxa predicada por buenos sacerdotes y obispos, y hombres y mujeres con altos niveles de santidad que nunca habían asistido a una misa tridentina. La iglesia a veces puede parecer desfigurada, pero está viva. También descubrí a un gran hombre santo que siempre había creído la personificación del mal, su compatriota, el Papa San Juan Pablo II. El arzobispo Lefebvre lo llamó anticristo y dibujó caricaturas de él negando a nuestro Señor y siendo convocado por dos demonios al infierno. Pero encontré a un hombre que, aunque imperfecto, amó a Cristo por encima de todo y dedicó su vida y pontificado a dar testimonio de él. Pero, ¿por qué me presentaron semejante caricatura? ¿No? Estas son las cosas que no se dicen de lo que pasa en estas comunidades lefebristas, ¿no? Que pueden ser también reflejos de sedevacantistas. Y bueno, él dice más adelante que todavía su familia sufre las consecuencias de eso, ¿no? Las consecuencias de esa situación. Dice acá: durante el año de la misericordia mis padres regresaron a la iglesia. Ha sido un camino difícil para nosotros y las cosas siguen sin ser fáciles, pero volvemos a ser una sola familia en Cristo. Hay un versículo en Proverbios que se ha transmitido como una reliquia familiar de mis abuelos, y a través de este angustioso y difícil camino, a través del movimiento tradicionalista, ha cobrado un nuevo significado para nosotros. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Otra cosa que quiero destacar en este punto, ¿no?, del tradicionalismo y su parte negativa, ¿no? No, bueno, todo es negativo para mí. O sea, tiene muchos errores la ideología tradicionalista. Pero hay algo que el padre Hayton escribió que a mí me gustó bastante, porque habla de esto de las personas que prefieren no ir a misa porque es una misa desordenada, porque esto, porque el otro, porque sus escrúpulos no le permiten estar ahí, porque, no sé, porque cantan, porque esto, porque lo otro, ¿no? Porque hablan en lenguas, qué sé yo. Entonces, fíjense, hay una parte acá que dice: pensemos lo siguiente: ¿acaso Dios privará de la santidad y del conocimiento de la verdad a la familia que, por celo de su gloria llevada por el espíritu de fe, prefiere asistir al culto parroquial celebrado mediocremente antes que al culto solemne celebrado por sacerdotes que pertenecen a una agrupación de eclesiología cismática? Evidentemente, Dios bendecirá a esa familia sobreabundantemente. Claro que aquí, en caso contrario, se preferiría lo aparente, cierta solemnidad de culto, a lo más importante, la comunión con la iglesia. Hay algo más. Si las familias que aman la tradición católica se niegan a ir al culto lefebrista, entonces muchas iniciativas católicas heroicas y grandes surgirán sobre la faz de la iglesia, de las cuales Dios, mediante, saldrán santos que evangelizarán al mundo entero. Pero como lamentablemente muchísimas familias y cada vez más se van al culto lefebrista, las filas católicas se ven privadas de familias generosas y capaces y decrece, por tanto, enormemente la perspectiva de florecimiento de nuevos apostolados litúrgicos, espirituales, doctrinales, misionales y políticos en el mundo. Por cada familia que se va al lefebrismo, máxime si es una familia educada y con recursos, disminuye el potencial de florecimiento apostólico de la Iglesia de Dios. De hecho, nos contaba una señora amiga famosa por su fervor apostólico que se pasó al lefebrismo hace un tiempo, que las señoras lefebristas de su zona están apagadas y no hacen ningún apostolado.
Ella entonces, para ser apostolado, debe juntarse con mujeres no lefebristas. O sea, esto es una cosa tremenda, ¿no? El daño que se le hace a las familias con este máscara de tradición, ¿no? Y terminan cayendo en un abismo. Mira, aquí lo dice el padre. El lefebrismo es entonces una especie de agujero negro que se traga y mata muchísimas obras católicas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no hablas del progresismo? Del progremodernismo, o como lo llamen, dentro de la iglesia. Y yo respondo lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen, pero hay algo muy importante: no te invitan a irte de la parroquia, no te invitan a salirte de la comunión con el Papa, no le faltan el respeto a la Eucaristía. Y eso tiene mucho valor. Entre uno y otro, veo más dañino el tradicionalismo lefebrista y el sedevacantismo. Por eso, porque te invitan a irte de tu parroquia, te invitan a no ir al sacrificio de la misa, te invitan a no asistir a la Eucaristía. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque la Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Entonces, ¿de qué te vale separarte? No, eso es lo peor. Por eso es que dirán, bueno, tú le tiras demasiado al lado tradicional. Por eso. Porque el otro lado tiene errores. Obviamente que sí, y hay que combatirlos. Pero estos errores, digamos que son mucho más peligrosos y como que más difíciles de erradicar. Porque del lado progre sabemos que hay cosas malas y son evidentes, pero del lado tradi, las cosas malas se enmascaran de buenas. Y este es el problema. Este es el problema con esto. Bueno, quería traer esta pequeña reflexión. Que Dios les bendiga, que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen. Y ya sabes, si quieres apoyar mi canal, deja tu like, comparte y comenta.